En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. En cada aldea o pueblo, caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban a Jesús que los dejase tocar al menos el borde de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban sanos. El padre Alonso Rodríguez dedica un capítulo de su tratadito acerca de la Eucaristía y la Santa Misa a la pregunta de por qué estos efectos maravillosos que hemos enunciado y explicado durante estos días que la Eucaristía, la Sagrada Comunión, realiza en las almas, no se percibe en muchas de ellas, porque después de tantas comuniones seguimos con una vida lánguida, con una vida sin fervor, con una vida que no avanza en la santidad. ¿Por qué tantas sagradas comuniones quedan infructuosas en nosotros? Son como esa semilla de la parábola que cae en terreno pedregoso y que por tanto no puede germinar y no puede dar fruto. Todos cuantos tocaban el manto de Jesús quedaban sanos. Es el poder de la Sagrada Comunión que tiene el poder de darnos la salud del alma y la salud del cuerpo, la salvación. Vamos a ver qué razones podemos encontrar por qué esta Sagrada Comunión recibida tan frecuentemente no es fructuosa en nosotros. Y la primera consideración es aquella de sabios y entendidos de este mundo, que dicen que el hecho de recibir el sacramento tan frecuentemente nos hace caer en la rutina y por tanto que este sacramento no produzca en nosotros esos frutos. Pero lógicamente el problema no está en la frecuencia, sino en la rutina. El problema no está en recibirlo muchas veces, cada día pudiendo ser, sino en no recibirlo bien, adecuadamente, con la digna preparación. Siempre que recibimos la Sagrada Comunión, esta nos dispone a la siguiente, pues si bien es un pan bendito que nos harta, es un pan bendito también que siempre nos da más hambre, más sed, más deseo de Dios. Y por tanto, una comunión siempre va a despertar en nosotros, una buena comunión siempre va a despertar en nosotros el deseo de recibir al Señor más veces. El engaño es pensando que al recibirlo menos lo valoraremos más y por tanto esas comuniones serán más fructuosas. Dice San Agustín y dice San Ambrosio: el que no es digno de recibir al Señor cada día tampoco lo es de recibirlo una vez al año. Por tanto, el problema no está en la frecuencia, sino en las disposiciones, en la preparación, en cómo vamos a este sacramento. Y esta sería la primera razón por qué el sacramento no produce en nosotros esos frutos maravillosos, porque no vamos a él debidamente preparados. La culpa es nuestra. No nos preparamos ni vamos a él como deberíamos. Por eso hemos de hacer, y no insistimos otra cosa en estos días pasados, el ejercicio de la preparación a la Sagrada Comunión, ya de forma remota el día anterior, pensando en la Sagrada Comunión del día siguiente, ya de forma inmediata durante la Santa Misa, ya en el momento mismo de acercarnos en la fila a recibir el Santísimo Sacramento. Encender en nosotros verdaderos deseos, verdadero fervor, hacer actos de fe, de esperanza, de caridad en este Santísimo Sacramento que viene a nosotros como muestra de su amor, de su santidad, para comunicarnos su vida eterna. Otra de las razones por las que este sacramento no produce en nosotros los frutos que hemos enunciado es porque muchas veces las almas que cotidianamente reciben la Sagrada Comunión se dejan caer frecuentemente en pecados veniales de forma advertida y con propósito. No luchan contra ellos. Son dos formas del pecado venial: una inadvertida, esas faltas cotidianas en las que caemos sin darnos mayor cuenta, a lo mejor por descuido, pero sin cuenta de ello, y otras, aquellas que cometemos sabiendo que ofenden a Dios, que no son de su agrado, y a pesar de ello, siendo pecados veniales, los cometemos. Ante esa dureza de corazón, lógicamente Dios se retrae, como el Padre ante el Hijo que obra aquello que sabe que desagrada a su Padre.
y por tanto deja el Señor de comunicarnos esas gracias, ese deleite, esos frutos maravillosos de este santísimo sacramento. Porque si bien sabemos que el pecado venial no mata en nosotros la vida de la gracia, sabemos que la enferma y que la debilita, y por tanto aquellos que están en pecado venial están retraídos en el servicio de Dios, están retraídos en la tensión por la perfección cristiana. La tercera razón que da el padre Alonso Rodríguez de por qué no vemos estos frutos maravillosos es que a veces el Señor no nos consuela, no nos da esas gracias sensibles que nos gustaría recibir, de fervor, de encendimiento del corazón, de, vamos a decir, sentimientos y afectos, de correspondencia y de caridad al Señor. Pero no por ello el sacramento deja de obrar en nosotros. Muchas veces esta obra es misteriosa y es como el mismo alimento, que sin sentir deleite al comerlo, lo sabemos, por ejemplo, cuando estamos enfermos y nos insisten en que comamos bien para poder recobrar las fuerzas, aunque no tengamos gusto y aunque no sintamos el placer, vamos a decir, de la comida. Esa comida nos nutre, nos fortalece, nos cura, nos sana. Así a veces es también la Sagrada Comunión, permitiendo al Señor esas sequedades, esos desiertos interiores, para probarnos, purificarnos y hacernos crecer en la vida de la gracia. No es, como ya hemos dicho el día pasado, el deleite y la gracia sensible el signo de una buena comunión, sino en definitiva la conversión de nuestra vida y vivir en gracia de Dios, en amistad con Él. Y en cuarto lugar, dice el padre Alonso Rodríguez que hemos de considerar que el fruto más maravilloso de este sacramento es preservarnos del pecado. Aunque muchas veces, pues eso, no tengamos ese encendimiento de corazón o muchas veces no tengamos la agilidad que otros tienen al recibir la Sagrada Comunión para las buenas obras y la santidad. Muchas personas que comulgan frecuentemente, gracias a Dios el Señor las libra de caer en pecado y van pasando la vida y llegan a la ancianidad sin ofender al Señor con ningún pecado mortal. Ya es esto una gran gracia, porque es, lógicamente, vivir en ese estado de amistad con el Señor. Por eso nosotros hemos de examinarnos a nosotros mismos y pensar por qué en nosotros la Sagrada Comunión no produce esos frutos maravillosos que el Señor quiere realizar en ellos, siendo alimento, siendo fortaleza, siendo consuelo, siendo deleite de nuestra alma. Porque no nos preparamos bien, porque deliberadamente caemos en pecados veniales, o porque el Señor, aunque a lo mejor no se manifieste, vamos a decir sensiblemente, sigue obrando en nosotros. Lo que sí hemos de poner de nuestra parte es esa preparación, esa disposición, y sobre todo después de recibir la Sagrada Comunión, la acción de gracias. Termina este capitulito el padre Alonso Rodríguez contando una historia de un sacerdote que comulgaba. Un fiel piadoso que asistía a la Santa Misa veía como cuando recibía la Sagrada Comunión, en las sagradas especies veía a un niño Jesús. Un niño Jesús que cuando el sacerdote iba a comulgar se resistía con sus manos y con sus pies a entrar dentro de aquel sacerdote, porque aquel sacerdote no vivía dignamente, estaba en pecado mortal. Aquel fiel, después de ver esto en varias celebraciones de la Santa Misa, se lo confiesa al sacerdote: Padre, esto es lo que veo cuando usted comulga. Aquello le sirvió al sacerdote para convertirse, confesar sus pecados y cambiar de vida. Y a partir de entonces, aquel mismo fiel devoto veía en la sagrada forma a ese niño Jesús que ya no resistiéndose, deseaba entrar y se lanzaba para entrar dentro del cuerpo del sacerdote y ser alimento de su alma. ¿Cómo viene Jesús a nosotros? Hagamos ese simple ejercicio de imaginación.